A ver, bueno, ante todo, Sí, sí. bienvenidos a todos a este espacio que inauguramos hoy. Es un espacio que ya lo estamos realizando en Latinoamérica con dos compañeros míos, con Eduardo y con Marcela, que son también fisioterapeutas respiratorios como yo. Bueno, mi nombre es Seba, para los que no me conozcáis. Y la idea de estos espacios no es tanto que yo os dé una charla magistral sobre un aspecto en concreto, sino que compartamos experiencias, ¿vale? Entonces, un poquito la idea de lo que vamos a hacer es la estructura de las sesiones. Van a durar 40 minutos, ¿vale? También para no interrumpiros mucho en vuestro día a día. Hablaremos de algo concreto relacionado con la enfermedad y luego lo que sobre todo me interesa es que compartamos esas experiencias, que planteéis todas las dudas que queréis, eh, que nos contéis qué es lo qué es aquello que os preocupa, ¿no? Y de alguna manera el intentar ayudarlos en todo lo que esté en vuestra mano. Entonces, yo no os veo ahora mismo porque al compartir pantalla habéis desaparecido. Así que voy a decir lo que tenía que decir rápido y luego ya dejo de compartir pantalla, ya os veo y me preguntáis las dudas, ¿vale? ¿Os parece? De todas formas, sí que os oigo, o sea que si habláis, os voy a oír, si queréis aclarar alguna cosita. Vale, entonces, hoy va a ser algo muy básico y casi seguro que muchas de las cosas que os voy a contar las sabéis más que de sobra, pero sí que es necesario asentar unas pequeñas bases para luego ir contando lo que venga por detrás. Y lo que me da miedo, la verdad, es que aparezca gente y no la vea. Vale, bien, bueno, vamos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar eh, con- contando qué es la respiración y por qué respiramos. Es algo súper básico en nuestro día a día y es necesario que entendamos para qué sirven esos pulmones y cuáles son esas estructuras que de alguna manera lo componen, ¿no? Porque una vez que sabemos de qué está construido nuestro sistema respiratorio y luego empecemos a hablar de las patologías en concreto, pues vamos a saber qué partes están más o menos dañadas, ¿vale? Entonces, la respiración es algo que nosotros necesitamos de manera continua para vivir. Podemos estar varios días sin comer, varios días sin beber, pero solo un escaso minuto, a lo sumo dos, sin poder respirar y sin que llegue oxígeno a nuestro cerebro, sobre todo. Entonces, por ello necesitamos que nuestro aparato respiratorio funcione de la mejor manera posible. Es como, o sea, nuestro cuerpo para funcionar necesita dos tipos de energía. Por un lado, los nutrientes que comemos, ¿vale? O sea, los nutrientes que sacamos de todos esos alimentos que comemos. Y por otro lado, el oxígeno. El oxígeno es como esa chispa que enciende el motor para que nuestro cuerpo funcione. ¿Vale? Nosotros podemos alimentarnos, imaginaros un coche. Si ya a un coche le echo gasolina, pero no arranco el motor, no funciona, nos da lo mismo. Entonces nosotros podemos alimentarnos muy bien, podemos tener un cuerpo bien alimentado, pero no vamos a tener esa chispa que es la que nos aporta el oxígeno para que todo arranque, ¿vale? Entonces, nuestro aparato respiratorio tiene varias partes. Por un lado, lo que está dentro de nuestra nariz, que son las fosas nasales. Esto nos ayuda a cuando nosotros cogemos el aire que nos rodea, de la atmósfera, a que ese aire se caliente, se humedezca y se limpie. ¿Vale? Por eso siempre insistimos mucho. Es necesario respirar por la nariz, no podemos respirar por la boca, porque cuando respiramos por la boca, el aire ni se calienta ni se humedece y tampoco se limpia, ¿vale? Perdonad que ha entrado una nueva persona que le voy a dar a admitir y ya está, se está uniendo. Vale, seguimos. Uy, ¿dónde estoy? Vale, seguimos. Después ya pasamos a la zona de la garganta. En la garganta tenemos la faringe, tenemos la epiglotis, que es una especie de puertecita que hace que cuando nosotros comemos el alimento no vaya al pulmón y se vaya al esófago, al aparato digestivo, porque esta zona, la zona de la faringe, es una tubería que comparte tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo, ¿vale?
Según vamos bajando, nos encontramos a la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, nos encontramos con la tráquea, que esta se empieza a dividir en dos ramas. Yo siempre os digo a mis pacientes que os imaginéis que el aparato respiratorio es como un árbol puesto del revés, donde el tronco parte, o sea, donde la raíz estaría en nuestra nariz, por decirlo de alguna forma, entonces tenemos un tronco que luego va por detrás de nuestra garganta hasta que llega a la mitad del pecho y se empieza a ramificar en diferentes ramas. Estas ramas son las que se llaman bronquios. Y luego, estas ramas grandes se ramifican en ramas más chiquititas que se llaman bronquiolos. ¿Bien? Y todas estas ramas van a terminar en estos globitos, en estos racimos de globos, que son los alveolos. Los alveolos es donde llega el oxígeno que nosotros cogemos cuando hacemos una inhalación, una inspiración. Y su función es que el oxígeno que nosotros cogemos pase a la sangre a través, o sea, pase a través de sus paredes para ir a la sangre y que sea el aparato circulatorio el que lleve este oxígeno a todo nuestro cuerpo para que funcione. Y luego nuestro cuerpo genera un gas malo que se llama dióxido de carbono, que lo genera por el simple hecho de funcionar, ¿vale? Es como, ¿qué os diría yo? Como el gas que sale del tubo de escape cuando arrancamos el coche, ¿vale? Entonces, este gas malo, que se llama dióxido de carbono, es recogido por la sangre y es llevado de vuelta al pulmón para que atraviese estos globitos, el alveolo, y consigamos expulsarlo cuando nosotros expulsamos el aire al respirar, cuando exhalamos. ¿Bien? Esto es muy importante, o sea, tenemos que tener en cuenta que los bronquios y los alveolos son parte fundamental de nuestro aparato respiratorio y son las estructuras que se van a dañar cuando nosotros tenemos una enfermedad respiratoria. Y luego, por otro lado, otra parte muy importante es el diafragma. El diafragma es un músculo que está aquí colocado justo debajo del pulmón y que tiene forma de ascensor, o sea, de cúpula, perdón, pero funciona como un ascensor, que es lo que quería decir. Tiene forma de cúpula y funciona como un ascensor. Cuando nosotros cogemos aire, este ascensor va a bajar. ¿Para qué? Para dejar hueco dentro de la caja torácica, ¿vale? Dentro de las costillas, para que el pulmón, que es como si fuese un globo, se hinche. Y cuando nosotros jalamos el aire o lo soltamos, el diafragma ¿qué hace? Sube como un ascensor, espachurra al pulmón y nos ayuda a expulsar el aire. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros en la respiración tenemos dos movimientos. Coger aire para que el oxígeno entre dentro de nuestro cuerpo y expulsar el aire para eliminar ese dióxido de carbono que teníamos por ahí. O sea, que ha generado nuestro cuerpo por el hecho de funcionar, etc. Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que se daña en vuestro caso? En aquellas personas que tenéis bronquiectasias, que tenéis asma o que tenéis EPOC, la estructura que más se daña son los bronquios, es decir, estas ramas de nuestro árbol. ¿Veis cómo aquí se ve bien ese árbol puesto boca abajo? Esto es o sea, además, dentro de nuestros pulmones está lo que se llama el árbol bronquial, porque tiene esta forma de árbol, ¿vale? De un montón de ramas cada vez más finitas que se van repartiendo dentro de nuestros globos, que son los pulmones. ¿Bien? Vale. Nuestras vías respiratorias por dentro son así. Tenemos unas células, que son estas, que se encargan de producir moco. Todo esto amarillo es moco. Y luego tenemos otras células que tienen estos pelitos, que son las células ciliadas, que se encargan de mover el moco. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, o sea, cuando nosotros cogemos aire, este aire está lleno de guarrería. O sea, hay virus, hay bacterias, hay polvo, hay polen, hay sustancias irritantes, hay un montón de sustancias en este aire que nosotros cogemos. Pues dentro de nuestros bronquios, este moco funciona como un filtro, el filtro del coche, del aire. Y toda la guarrería que nosotros respiramos se queda pegada a este moco, ¿vale? Nosotros, de normal, o sea, una persona que no tenga una patología respiratoria siempre está generando moco porque necesitamos tener este moco para limpiar el aire que nosotros respiramos. Y luego,
estas células que tienen los pelillos funcionan como una cinta transportadora, como la cinta del supermercado o la cinta de las maletas del aeropuerto, ¿vale? ¿Y qué hace? Mover este moco. Este moco no se puede quedar ahí amontonado y fijo. Lo mueve para que se vaya empujando hacia arriba y nosotros seamos capaces de expulsarlo. Sin darnos cuenta, todos los días nos estamos tragando unos 150 mililitros de moco, ¿vale? ¿Y qué son 150 mililitros de moco? Pues viene a ser casi como un medio vaso, ¿vale? Nosotros nos tragamos todos los días medio vaso de moco sin darnos cuenta y es algo natural, natural y necesario, ¿vale? Necesitamos de alguna manera drenar y quitar este moco. ¿Y esto por qué me sale aquí? Bye. Vale. Bueno, no sé por qué sale de chiquitito. Vale, sigo. Entonces, además, en nuestros bronquios, alrededor de ellos, ¿vale? Entonces, esta zona que hay aquí como naranjita más clarito sería lo que se corresponde a todas estas células. Y la parte más clarita del centro es la zona donde está el moco y los pelillos, ¿vale? Entonces, este círculo que hay alrededor y que es de color naranja más fuerte, este círculo es músculo y también es cartílago. Tenemos cartílago para que de alguna manera se aguante la estructura y la tubería esté siempre abierta y tenemos músculos, ¿vale? Entonces, estos músculos, cuando tenemos asma, también se alteran un poquito y luego os cuento cómo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que necesitamos es que estas tuberías, que son por las que pasa el aire y las que salen, tengan espacio en su interior, o sea, estén limpitas, tengan el moco necesario para poder limpiar el aire que nosotros respiramos, pero que no tengamos un moco en exceso, ¿vale? Y que de alguna manera termine por obstruir estas tuberías. Porque, a ver, esto. Eh, Cuando tenemos una enfermedad respiratoria, me da igual la que sea, o sea, cuando una persona se constipa, ¿vale? Su bronquio se inflama. La pared del bronquio, todo esto se inflama. ¿Y qué ocurre cuando se inflama? Pues que la tubería se estrecha. Pero es que además la manera de defenderse de, claro, yo he respirado un virus o una bacteria que me está infectando, o sea, que me está originando un resfriado. Entonces el cuerpo empieza a decir, vale, ¿cómo me defiendo? Empiezo a generar más moco porque necesito atrapar a estos virus y a estas bacterias que me están perjudicando. Entonces generamos más moco. Y cuando generamos mucho moco, las células estas, la cinta transportadora, se queda inutilizada porque no es capaz de mover todo el moco, ese exceso de moco que estamos generando. ¿Bien? A ver, espera, le seguimos dando. Ay, aquí. Seguimos dando acceso a las personas. Vale. A ver, lo que os estaba comentando, quito esto del medio. No. Eva, por favor, abajo. Hay otro. No puedo. A ver, perdonad, chicos, es que esto de estar haciendo todo a la vez. Vale, estamos todos. Vale. Continúo. Lo que os decía, si yo genero mucho moco, llega un momento en que mi cinta transportadora deja de funcionar. O sea, imaginaros la cinta de las maletas del aeropuerto. Si ellas son capaces de mover 100 maletas a la vez, pero yo le meto 200 maletas, pues va a decir la cinta hasta aquí he llegado, ¿no? No voy a seguir funcionando. Pues con nosotros pasa lo mismo. Llega un momento en que los cilios estos, estas células ciliadas, dicen, uy, no puedo con tanto moco. Entonces, esa obstrucción, ay, aquí, esa inflamación en la pared del bronquio más ese exceso de moco, ¿qué hace? Que se obstruya la vía respiratoria. ¿Vemos? Entonces ya no hay espacio para que pase el aire. ¿Veis que es diferente a la tubería vacía de antes, ¿no? Entonces, todo esto se empieza a llenar de moco,
el espacio es cada vez más chiquitito y por lo tanto el aire ni me entra ni me sale. Porque uno de los mayores problemas que tenemos cuando hay una patología respiratoria no es que el aire no consigamos meterlo dentro, sino es que no entra porque el globo ya está lleno, o sea, nuestros pulmones ya están llenos de aire porque no consigue salir. Las tuberías que tenemos para que el aire entre y que salga es la misma, es como una misma carretera en la que necesitamos las dos direcciones. Yo no puedo cruzar hacia allí si vienen coches en sentido contrario o si estoy atascada en sentido contrario. Pues esto es igual. Entonces es muy importante conocer esto porque la gran mayoría de los ejercicios que os vamos a mandar cuando hacemos fisioterapia respiratoria están encaminados a vaciar nuestro pulmón. Pero es por esto, porque la obstrucción hace que no es que no pueda entrar el aire, sino que no pueda salir. Vale, entonces, vamos a hablar un poquito de las patologías. ¿Qué ocurre cuando tenemos las diferentes patologías? Este sería el asma, ¿vale? En el asma ocurre lo siguiente. Yo tengo un bronquio que es normal. Cuando yo inhalo, o sea, cuando en el aire que yo inspiro, que yo cojo, aparece una sustancia que a mi cuerpo no le gusta, hemos dicho que se empieza a inflamar. ¿Vale? Y empieza a generar más moco. ¿Veis? Que ahora mismo tengo mucho menos espacio para que el aire entre. Pero es que además, esta inflamación, este exceso de moco y el hecho de que el cuerpo tenga que enfrentarse a esa sustancia que no le gusta, hace que los músculos que hay alrededor del bronquio se contraigan. Entonces ya sí que cerramos totalmente el bronquio, la tubería. A esta contracción de los músculos es lo que se le conoce como broncoespasmo. Cuando nos dicen, es que te ha dado un broncoespasmo, es esto, es que mi bronquio se ha empezado a inflamar porque ha entrado algo que no le gusta, ha empezado a generar más moco y el músculo de alrededor es como si se asusta y entonces hace que se cierre el bronquio para proteger. O sea, lo que está intentando nuestro cuerpo es protegernos, pero de alguna manera también nos está ahogando, ¿no? Entonces es un poco eso es lo que hay que trabajar. El asma está muy relacionado con la alergia, ¿vale? Por eso esas sustancias que son las que más nos afectan. Y aunque no tengamos una alergia diagnosticada como tal, sí que las personas con asma tienen una pared bronquial, o sea, todo esto que rodea el bronquio por dentro es muy sensible. Entonces, a la mínima que respira algo, o mucho humo, o mucha contaminación, o un olor muy fuerte, es cuando ocurre esto. Es cuando se produce esa inflamación brusca y ese broncoespasmo, que es lo que nos produce esa sensación de ahogo y de disnea. ¿Bien? Bueno, pues esto es lo que pasa en asma. ¿Qué ocurre en la EPOC? En la EPOC pueden ocurrir dos cosas, porque podemos tener un tipo de EPOC que se llama bronquitis crónica o un tipo de EPOC que se llama enfisema. Cuando tenemos bronquitis crónica, los bronquiolos, es decir, esos bronquios más finitos, las ramas más finitas de nuestro árbol bronquial, se inflaman de manera continua, están inflamadas continuamente. ¿Por qué? O porque se ha fumado, o sea, o porque hemos fumado, entonces ese humo que ha entrado en nuestros pulmones durante años, 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 años y años ha generado que haya una inflamación crónica en estas vías, o porque cocinemos con carbón, por ejemplo, o nos calentemos en casa con chimeneas, etcétera. Entonces, por lo tanto, también tenemos ese humo. ¿Y qué hace esto? Pues que esa inflamación continua hace que se estreche, lo mismo que en el asma, hace que se estreche el bronquio y que se genere más moco. La única diferencia es que en la EPOC no va a haber esa broncoconstricción, ese cierre por parte de los músculos que hay alrededor y no depende tanto de que yo inhale una sustancia determinada y en ese momento el bronquio reaccione y se cierre. Es que este cierre es continuo porque la inflamación que tenemos es crónica. ¿Bien? Cuando hablamos de enfisema, el problema no está tanto en los bronquios o los bronquiolos, sino que está en los alveolos, en los globitos. En este caso, las paredes que hay entre los alveolos se destruyen. ¿Y qué ocurre?
Pues que yo necesito que estos alveolos tengan su pared para que el aire pueda atravesarlos, o sea, el oxígeno pueda atravesarlos y pueda ir a la sangre. Si no tengo paredes que atravesar, no puedo realizar ese intercambio gaseoso, ¿vale? Entonces, esta rotura de las paredes es lo que perjudica a esas personas con enfisema. En ambos casos, ¿vale? Vamos a tener un déficit de oxigenación, es decir, no nos va a llegar a suficiente cantidad de oxígeno a nuestra sangre. ¿Por qué? O porque no tengo la superficie por la que se desarrolle este intercambio gaseoso, o porque como tengo tal atasco en la tubería debido al moco y está tan cerradita, pues en vez de entrar 1 litro de aire, nada más que me entran 100 mililitros. Entonces, por lo tanto, la cantidad de oxígeno que me llega a la sangre es mucho menor. ¿Y qué ocurre en las bronquiectasias? La cuarta, o sea, la tercera patología. En este caso, el problema está en el bronquio y aquí lo que ocurre es que este bronquio, debido a inflamaciones continuadas, etcétera, llega un momento en que pierde sus cualidades y se deforma, ¿vale? Se queda muy blandito, en vez de ser una tubería tersa y dura, es una tubería súper blandita en la que se produce una inflamación por dentro del bronquio, por lo tanto esta inflamación genera muchas secreciones, mucho moco, la cinta transportadora deja de funcionar y ¿qué ocurre? Que cuando hay mucho moco es como si le construyésemos un chalet de lujo a los virus y a las bacterias. Les encanta el moco. Entonces, cuando nosotros cogemos aire y y entra un virus o una bacteria dentro de nuestro pulmón, si tenemos mucho moco dentro, se nos queda ahí, se empieza a reproducir, empieza a colonizarnos y empezamos con unas infecciones tras otra. ¿Y qué hacen estas infecciones? Pues que cada vez debilitan más zona de tuberías, ¿vale? Más bronquios. Cada vez va debilitando poco a poco más el bronquio. Y por ejemplo aquí, que veis en el dibujo, que aquí tendríamos bronquiectasias en estas de aquí abajo, pero en los de arriba no, si tenemos eh, una infección continua, va a llegar el momento en el que también estos bronquios de arriba, que están normales, se terminen por afectar, ¿vale? Y se produzcan las bronquiectasias. Entonces, esa sería la manera en que una bronquiectasia evoluciona. Evoluciona porque tenemos infecciones repetidas y se van bueno, no destruyendo del todo porque no es que desaparezcan, pero sí se van dañando más bronquios, ¿vale? Y por último, ¿cuáles serían las consecuencias de todo esto? Pues son los síntomas típicos que tenemos y que son comunes a todas las patologías. La sensación de falta de aire o disnea, por lo que os decía, no puedo meter aire, ¿pero por qué? Porque tengo el pulmón lleno y no lo he sacado. Entonces yo no puedo echar aire a un globo que ya está lleno. La tos. La tos es porque cuando nosotros tenemos muchas flemas, por ejemplo, en las personas con EPOC, ¿vale? EPOC y bronquiectasia. Si yo tengo muchas flemas, estas suben hacia mi garganta, me irritan el receptor de la tos que se encuentra en esta zona, en la zona de la garganta, y por lo tanto se activa el reflejo de la tos. ¿Por qué? Porque la tos lo que quiere hacer es eliminar toda la sustancia que me está obstruyendo mi vía aérea, ¿vale? Entonces se produce la tos para intentar eliminar esa sustancia. En el caso del asma, pues esta zona donde se produce la tos es altamente sensible. En cuanto inhalamos una sustancia que a nuestro cuerpo no le gusta mucho, pues se activa el botón y nos hace que tosamos. Aparte que también puede haber flemas, ¿vale? Puede haber secreciones, igual que las otras patologías. Las flemas y las secreciones, la que ya os he contado cómo se producen, es muy importante tenerlas controladas, ver los cambios que se producen en ellas, porque de normal estas flemas que nuestro cuerpo genera son blanquitas. Cuando empiezan a tener un tono amarillo, un tono marrón o un tono verdoso, entonces es cuando empezamos a tener problemas, ¿vale? Entonces es muy importante controlar el color de las mismas. Sensación de dolor y opresión en el pecho porque nuestros pulmones están llenos de aire y por lo tanto no nos entra aire. Y la sibilancia. La sibilancia sobre todo es un síntoma propio de las patologías del asma y se produce cuando hay ese broncoespasmo, ese cierre. Es cuando suena el aire por el hecho de pasar por dentro de los bronquios y suena como un pitido.
¿vale? Es como cuando dejamos una ventana abierta un poquito y escuchamos cómo suena el aire, que suena como un silbido, eso es las sibilancias, ¿vale? Y ahora, lo que yo necesitaría saber en estos 10 minutitos que nos quedan es, en verdad, qué temas os preocupan y de qué queréis que tratemos las siguientes charlas, ¿vale? Las siguientes charlas las haré más cortitas para que tengamos más tiempo de compartir, pero sí que necesito, para poder prepararlas, conocer, pues eso, cuáles son vuestras dudas, vuestras inquietudes y brevemente, ¿vale, chicos? Entonces soy toda oídos. A ver, ¿quién se anima? A ver, Juan, ¿cuál es tu patología? Yo tengo asma bronquial desde chico Asma. y sí, asma bronquial desde chico. Tuve mi última crisis a los 14 años. Eran bastante frecuentes en invierno. Yo vengo de una zona de la Argentina, de la provincia de Santa Fe, que es muy húmeda, tiene demasiados ríos y eso me afectaba mucho. Después me vine a estudiar a Córdoba y se me pasó el asma. Pero de grande me quedó como una especie de sensibilidad aumentada a los alergenos. Y si bien es Vale, cierto que no tengo crisis de asma, ahora tuve un problema en especial que es una embolia de pulmón que me está complicando la vida. vale, pues hablaremos de por qué esos alérgenos son los que nos complican la vida cuando tenemos asma, ¿vale? A ver, ¿alguien más se Ujú. anima? Ah, Bueno, yo soy Manuel y bueno, lo que tengo es enfisema pulmonar. bien, Creo que, bueno, no es, sí. Y bueno, ahora estoy pasando por un No està, periodo no? de estabilidad ujú, Molt bé, y espera que vaig no tenir que me, tanco això. sí, me encuentro bien, ¿no? Pero lo que sí que ahora mismo sí que me preocupa es, porque yo salgo a andar todos los días, salgo a andar 1 hora. Y lo que me preocupa es lo que es la progresión en el ejercicio, porque veo como a pesar de que salgo todos los días, pues a la media hora de estar andando, pues me cuesta vale, ahí trabajo tendríamos, ahí y habría que como, hacer algo más de, o sea, para ganar evolución. Luego te hablo contigo, ujú, ¿vale? Y te vale, cuento un poquito, sí, ¿vale, corazón? de acuerdo, Gracias. muy bien. Eh, ¿Alguien más? Entonces, a ver, mi idea para los siguientes días es empezar a hablar de cada uno de los síntomas, ¿vale? Empezar a contaros por qué aparece esa tos y cómo la podemos controlar, por qué aparece esa disnea y cómo la podemos controlar, por qué aparece la sensación, bueno, la sensación de opresión en el pecho, también se pueden hacer cosas para controlarlas. Entonces, si os parece bien, para la siguiente, dentro de 15 días podríamos preparar algo sobre eso. Entonces, como la disnea, me imagino que es un síntoma que tenéis todos común, ¿vale? Esa sensación de ahogo, de que me falta el aire, de que no puedo respirar. Entonces, si os parece, empezamos por ello, ¿vale? Creo que estáis todos en los grupos de WhatsApp. Si no es así, os invito a que os unáis, ¿vale? Em, Os voy a dejar aquí mi correo también por si acaso tenéis alguna duda o lo que, a ver, Lovexer es formación@lovexer.com. Bien, y la idea es que, formación sin acento, ¿vale? Que ha salido con acento por el, es formación sin acento. Así va a decir, vale. Se me ha ido. Que vamos a ver, o sea, en los siguientes días iremos abordando como los diferentes síntomas, ¿vale? Hablaré yo menos, os lo prometo, para tener más tiempo para conversar y que en verdad los protagonistas sois vosotros, pero cualquier duda que tengáis, cualquier propuesta de tema, la podéis poner en los grupos de WhatsApp, ¿vale? Decir, propuesta de que, o me gustaría conocer más sobre este tema. Entonces yo ya me voy organizando para ir dando preparando estas charlas, ¿vale? Los que sois de Latinoamérica, os recuerdo que tenemos charlas los lunes por la tarde, en un horario que a lo mejor os cuadra un poquito más, que yo estoy encantada de que estéis aquí con nosotros. Con lo que pasa que al estar en España la diferencia horaria es bastante importante. Entonces, por eso que ahí estaba por ahí Margaret, que se había levantado a las 5 de la mañana,
Y yo encantada de que estéis aquí, pero que si queréis un horario un poco más conveniente tenéis aquel, pero que estáis totalmente invitados a participar con nosotros. Y nada, y por mi parte nada más, si tenéis algún comentario, idea, alguna propuesta, algo que queráis que compartamos, ¿no? A ver las chicas que están un poco calladas por ahí, que solo me han hablado los chicos, ¿vale? O los chicos, ¿queréis comentar algo más hasta que se acabe la... Nos quedan 5 minutillos, ¿vale? ¿Os parece que abordemos el próximo día el tema de la disnea? ¿Vale? Y que os dé Sí, truquitos de cómo manejarla un poco, ¿vale? perfecto. Contaremos qué es y haremos algo más práctico para que aprendamos a enfrentarnos a ella y cómo, porque el problema que soléis tener es que cuando, por ejemplo, me estoy vistiendo es que me ahogo, me entra esa sensación de ahogo. Pues vamos a ver cómo nos podemos vestir, por ejemplo, sin ahogarnos, cómo podemos subir una escalera sin tener esa sensación de ahogo, o por lo menos una sensación de ahogo mucho más ligera, no la que me impide subir la escalera o la que me impide vestirme o la que me impide hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces, pues nada, Hola, chicos. Vale. Sí, hola Alicia, dime. hola, buenos días. Buenos días. Bien, yo soy de la República Dominicana. Sí. Bueno, radico en la República Dominicana, soy peruana. Ujú. Eh, el año pasado a mí me diagnosticaron con bronquiectasias Vale, y yo pienso que la enfermedad la tengo desde mucho antes, porque aquí la salud no es como em, no sé si decirlo bueno o mal, en el sentido de en cuanto a la atención, la preocupación sí, del ministerio. sí, Entonces, para mí ha sido un poco complicado, difícil porque, como cuento, anteriormente no contaba con un seguro. Entonces me era difícil como que ir de un especialista a otro especialista, como para averiguar en sí lo que tenía, porque incluso cuando iba a un neumólogo, ellos mismos no sabían qué es lo que yo tenía, vale, porque yo les explicaba que cada vez no cada vez, sino que de tiempo en tiempo, yo como que botaba flema claro. y en algunas flemas había como unas pintas de sangre. Eso es por la bronquiectasia. Corazón, perdona que te corte, pero es que nos queda 1 minuto y 27 segundos de la sesión, ¿vale? Es que esto se nos corta y se corta. Oh, Entonces, si quieres, al correo que he puesto en el me puedes escribir y me cuentas tu caso y vemos la posibilidad de que puedas hablar con alguno de mis compañeros de Latinoamérica para que te ayuden, ¿vale? Porque ok, tenemos fisioterapeutas en Latinoamérica que puedes hacer una consulta con ellos y te pueden ayudar, ¿vale, corazón? ya, ok, Entonces, ok, está bien. escríbeme al correo y lo agilizamos, ¿vale? Es que se acaba la Ok, sesión, cariño, no que te quiera ok, cortar, ¿vale? está Y a bien, los gracias. demás, millones de gracias por este ratito y esperamos que sea el primero de muchos y con mucha más gente y vamos hablando. Yo os voy informando a través de los grupos de WhatsApp de cuál es el siguiente día que tenemos la cita y todo ello, ¿vale? Un placer estar con vosotros y os mandaremos también la grabación de la reunión para que podáis volver a verlo cuando lo necesitéis. ¿Vale? Un abrazo Nada, muy muchas fuerte a gracias. todos. Gracias. Gracias. Gracias, Alba.